Las noticias de hoy en Estados Unidos. Voy a comenzar con noticias en Miami. El alcalde de North Miami Beach ofrece vacunar a turistas internacionales que viajen al sur de Florida. El alcalde de North Miami Beach, Anthony Del Filippo, aseguró que han puesto miles de vacunas a turistas internacionales durante una entrevista por Facebook con un exalcalde de Colombia. E informó que le han pedido a los consulados de Perú, Colombia y Honduras que le avisen a sus ciudadanos que pueden venir a vacunarse y no les quitarán sus visas de turistas. Junto al doctor Luis Suárez, ha hablado con los consulados ya mencionados para que sepan que pueden tener la inyección de Pfizer, además de esto, completamente gratis. Otra noticia de Miami, estas dos son noticias de sucesos. Un padre y 3 hijos fueron acusados en una corte federal de vender decenas de toneladas de botellas de un líquido que estaba identificado como la cura milagrosa para el coronavirus y otras enfermedades. Se trata de Mark Grenon y sus hijos Jonathan, Jordan y Joseph, acusados de fraude y de violar instrucciones en una corte civil. Ellos vendían un líquido llamado Miracle Mineral Solution, la milagrosa solución mineral. Y la FDA había advertido que ese líquido no se podía beber porque es una mezcla de dióxido de clorina, una solución de dióxido de clorina, y esto se usa para el tratamiento del agua. Y estos delincuentes lo hacían pasar como una bebida milagrosa para curar el COVID. Y un bebé fue asesinado en una fiesta de cumpleaños en Florida. La policía está investigando el asesinato de un bebé de 3 años en una fiesta en Miami-Dade. Elijah LaFrance era el nombre del bebé y fue disparada también, pero resultó herida la mujer que le cargaba. Ella está en condición estable en un hospital de aventura. Esto ocurrió en Golden Glades, en Miami-Dade. El sospechoso no ha sido identificado por la policía. Ya en noticias nacionales tenemos que, hablando de vacunas, el ritmo de vacunación contra la COVID-19 se ha ralentizado en Estados Unidos, donde la oferta ya supera a la demanda en algunas zonas, y las autoridades advierten de un riesgo serio si no consiguen convencer a los más escépticos de recibir el pinchazo. Con más de la mitad de los adultos del país inoculados con al menos una dosis, la media semanal de vacunas administradas cayó el viernes a 2.860.000 dosis al día, frente a los 3.380.000 dosis de la semana anterior, según el The New York Times. La cantidad de vacunas suministradas al día sigue siendo notable, pero ese descenso ha bastado para que algunos centros de vacunación masiva en estados como Florida, Texas y Ohio anuncien su próximo cierre por falta de voluntarios. En materia económica, la Reserva Federal, la Fed, el Banco Central en Estados Unidos, tiene por fin lo que quería y preveía: señales de una recuperación económica que podría reparar en parte el daño causado por la pandemia. Sin embargo, para cuando el Comité de Política Monetaria del Banco Central inicie su reunión de 2 días a partir de mañana martes, los analistas no esperan incrementos en las tasas de interés ni señales de un fin de las políticas de inyección de dinero aplicadas para ayudar a la recuperación del país, a pesar de algunos temores por un aumento de la inflación.
De hecho, los funcionarios del Banco Central han manifestado claramente que no se dejarán llevar por subidas temporales de precios para realizar cambios bruscos o para frenar las medidas de estímulo. En otras informaciones, tenemos esto que nos llega desde Washington. A ver, aquí se me... a ver... La señora Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dijo ayer que su gobierno se centrará en ayudar a los agricultores centroamericanos afectados por el cambio climático. Esto en un esfuerzo por abordar una de las causas fundamentales de la migración. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos va a aumentar nuestro enfoque y nuestros recursos para ayudar a los agricultores de esa región que han sido devastados por la crisis en términos de clima y sequía, dijo Harris en el programa State of the Union en CNN. La señora Harris señaló el cambio climático como una de las causas fundamentales del aumento de la migración debido a las condiciones meteorológicas extremas como la sequía que devastan la industria agrícola centroamericana. La señora Harris asumió en marzo la labor de coordinar con los países del Triángulo Norte de Centroamérica para contener la migración hacia Estados Unidos. Ella explicó las claves de su delicada misión que le ha granjeado algunas críticas de la oposición republicana en el último mes. Encaro este asunto desde la perspectiva de que la mayor parte de la gente no quiere dejar su hogar, dijo Kamala Harris durante la entrevista. Y el presidente Biden está extendiendo el programa de alimentación en el verano para 34 millones de niños en edad escolar. Y tuvimos la entrega de los Oscars, una entrega muy peculiar de la fastuosidad de antes, esos lujos, pues se pasó a una ceremonia más íntima, pero a la vez más cercana. Muchos han aplaudido crecientemente lo que ocurrió. Chloe Zhao fue la gran triunfadora con el premio a la mejor película Nomadland, que también le dio a ella el premio a la mejor dirección, y a la gran Frances McDormand el premio a la mejor actriz. El mejor actor fue Anthony Hopkins, que resultó toda una sorpresa, un poco anticlimático porque el gran actor británico no estaba en el teatro. Esta actuación fue por The Father, el padre. Y tenemos acá que 4 latinoamericanos brillan en los Oscars, según se lee en El País. Carolina Santana de Venezuela, junto a los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Coutolink y Jaime Bach, ganaron al mejor sonido por el Sound of Metal, que también ganó la mejor edición. El reloj indica en este momento las 7:19 de la mañana en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. La lectura de noticias de Venezuela no la voy a comenzar en Venezuela, sino en la ciudad de Nueva York, donde la edición de hoy de The New York Times nos muestra una fotografía patética. Allí hubo una guerra, restos de lo que fue una vez una casa, paredes descascaradas, derruidas, quedan las paredes, los techos no existen, tampoco los pisos. Esto queda en Guarero. Guarero queda en Venezuela y ha sido arrasada por una virtual guerra. Firma Anatoly Kurmanaev, el corresponsal de The New York Times en Venezuela desde hace ya varios años. En Venezuela los rebeldes extranjeros son los que brindan el orden. Ellos brindan agua potable a los residentes de esta tierra árida, enseñan talleres
de Agricultura y ofrecen chequeos médicos. Ellos median en las disputas de tierra, persiguen a los ladrones de ganado, son los que deciden los divorcios, investigan crímenes y hasta castigan a los ladrones. Pero no son oficiales de la policía, tampoco son funcionarios civiles o miembros del gobierno venezolano. Todo esto ha desaparecido de esta muy empobrecida parte del país. Son en realidad lo contrario, pertenecen a uno de los grupos guerrilleros más notorios de la América Latina, considerados como terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea, por llevar adelante bombas, secuestros en décadas de violencia, guerrilleros del ELN colombiano. El reportaje, pues, promete, es una terrible situación en el país, en Venezuela. Y lo otro que quiero leerles con relación a nuestro país, recién ha sido publicado. Este es un informe de Human Rights Watch desde Washington. En Venezuela, atrocidades por fuerzas de seguridad en la frontera con Colombia. Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia, dijo Human Rights Watch. Distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo, con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela. El operativo derivó en la ejecución de al menos 4 campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen, que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos. Cita textual para Vivanco. El 5 de abril, el ministro de Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. El ministro manifestó que se habían desmantelado 6 campamentos de organizaciones terroristas y que se había dado de baja a 9 terroristas. También reportó 8 casos de soldados muertos y 34 heridos. Sin embargo, la violencia continúa, según los últimos reportes que nos han llegado desde territorio venezolano en la frontera con Colombia. En otras informaciones que nos llegan de Venezuela, el incendio que se había reportado en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en la ciudad de Cumaná fue intencional. Ya recibimos el informe técnico del Cuerpo de Bomberos del Estado Sucre sobre el incendio en nuestra sede. Fue provocado, fue intencional. Exigimos justicia, castigo a los culpables, porque es un atentado más a la libertad de expresión. Dice Miguel Enrique Otero, el Tribunal Supremo de Justicia nos exige pagar más de lo que le pide la DEA, de lo que está pidiendo la DEA por Diosdado Cabello, dice el editor del diario El Nacional, que ha sido condenado a pagar 13 millones de dólares por daños morales supuestos a un individuo de la moralidad de Diosdado Cabello. Tenemos en otras informaciones desde Venezuela estas interesantes declaraciones de Sari Levy, quien dice: las regulaciones discrecionales del régimen dañan más que todas las sanciones. El colapso de la economía, dice esta destacada economista venezolana, no tiene nada que ver con las sanciones.
Es el resultado natural del llamado socialismo del siglo XXI, que combinado con una estructura jerárquica y connivente, ha llevado al país a ser considerado a nivel interno como un Estado fallido e internacionalmente como un Estado forajido. El deterioro de la economía venezolana comenzó con la introducción del modelo, solo que el ciclo expansivo de los precios de los productos básicos entre el 2004 y el 2014 ocultó el deterioro, dados los ingentes recursos recibidos por exportaciones petroleras. Pero tan pronto los precios cayeron, quedó de manifiesto el profundo daño causado. Desde el 2013 comienza el proceso recesivo. Y la Federación Médica Venezolana asegura que la mitad de la población en Venezuela está contagiada de virus. Y finalmente tenemos que aparece en analítica.com, Venezuela en el primer lugar de los países más miserables del mundo. Venezuela encabeza nuevamente la lista de las naciones más miserables a nivel mundial, según un estudio que analiza diversas variables como inflación, Producto Interno Bruto, desempleo y préstamos bancarios. La nación alcanzó 3.827,6 puntos del ranking 2020 por la tasa inflacionaria de 3.713%. Así las cosas. Son las 7:26 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Uno lee el reportaje en The New York Times, en primera página de hoy, sobre un pueblo sin ley ni orden en la frontera, donde las fuerzas del orden son los guerrilleros colombianos del ELN. Lee el informe que viene en Analítica de Venezuela como el país más miserable. La economista Sari Levy nos explica la debacle económica de Venezuela. Y ese país en la miseria tiene, sin embargo, situaciones como la que les voy a leer. Esto está en la página en español de CNN. La cita es el viernes por la noche en el exclusivo Anónimo de la urbanización caraqueña Las Mercedes. En la puerta del restaurante, 6 camionetas negras antibalas de alta gama esperan por sus dueños, mientras que en su interior un jerarca chavista celebra el cumpleaños de su hija con 20 invitados a puertas cerradas. La ostentosa fiesta de la calle París con calle Mucuchíes en Caracas, inaugurado hace 14 meses, no llamaría la atención si no fuera porque el salón privado del lujoso restaurante factura entre $15,000 y $20,000 por noche, a razón de $70 y $100 por persona, sin contar con sus otras 18 mesas desplegadas en la zona abierta y sin contar con sus otras 18 mesas. Esto contrasta con la pobreza del 92% de los venezolanos. Este es el escándalo, la verdadera tragedia de Venezuela. La verdadera tragedia es que un país sumido en la peor de las pobrezas, pues tiene a una población minúscula, los llamados chavistas, enchufados, los jerarcas del régimen, que viven groseramente bofeteando la pobreza de los demás, exhibiendo una riqueza evidentemente mala vida a manos llenas. Esa situación, ¿por cuánto tiempo más puede prolongarse? Lo cierto es que los chavistas actúan y funcionan como si fuesen a estar allí por toda una eternidad. ¿Será verdad? Dios no lo quiera.